Saludos, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra, desde el independentismo boricua. En el programa de hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Suárez Vincenti para conversar sobre algunos de los temas más destacados de esta semana, tales como la sesión extraordinaria en la legislatura, las acciones de la Junta de Control Fiscal y la elección especial por la alcaldía de Guaynabo. Suscríbete a Radio Independencia a través de Apple Podcast para descargar nuestros episodios y déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Además, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, está con nosotros el compañero licenciado Alejandro Suárez Vincenti, mejor conocido en el área metropolitana puertorriqueña como Alejo. Alejo es un pana mío desde hace ya unos añitos, como hace 10 años. Básicamente, un independentista, un tipo liberal, yo creo que sin mayores pretensiones de come candela ultra, ¿verdad, Alejo? Así mismo es, saludos, gracias por la invitación. Para mí de verdad que es un orgullo poder ser colaborador de un proyecto como este, que me parece sumamente importante, sobre todo ante la limitada y aburrida oferta de contenido que hay en los medios tradicionales, así que, y felicitaciones por los 3 episodios que han tirado, que están excelentes, así que gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejo, y que sea la primera y no la última. Alejo, desde que concebimos esta idea, yo creo que teníamos en mente que Alejo iba a ser una especie de como panelista, a lo mejor más o menos frecuente, y además tiene una experiencia previa en la radio, la mencionamos, ¿no? Que para aquella época de la huelga, Alejo participaba en un panel de estudiantes, los estudiantes, en una sección del programa de Inés Quiles en Radio Isla 1320. En Radio Isla 1320 para mí eso fue una experiencia bien buena, de verdad, en un momento súper importante para la huelga del 2010, donde hacía mucha falta que saliera lo que estaba pasando en la universidad. Y la huelga del 2010 para mí ha sido uno de los procesos de protesta reciente y sobre la universidad más popular en términos de opinión pública en general. Recaudó mucho el apoyo, era un proceso popular, y yo creo que medios como Radio Huelga, y me incluyo nosotros, el panel que teníamos en Radio Isla 1320, Rojo Gallito y así un montón de otros, fueron importantes en ese proceso, ¿verdad?, de recabar el apoyo de la gente. Así que fue una experiencia bien buena, aprendí un montón y una oportunidad que atesoro. El panel estaba nítido, estaba... Eso te iba a preguntar, ¿quiénes estaban en el panel? Estaba el licenciado Aníbal Núñez, que venía siendo el PNP, el anexionista, para que no se me chisme nadie, y estaba el hoy legislador Manuel Natal, que era pues el popular. Bueno, y también estaba Stefano Santana María. Sí. Y sí, duró, estaba chévere mientras duró, durante ese proceso informativo. Mientras duró, estuvo bueno, tú incluso llegaste a participar. Yo creo sí, ahí. Sí, a mí me han preguntado de dónde sacamos este podcast y demás, y yo creo, aparte de Chente y podcast nuevos que todo el mundo está escuchando, yo creo que en realidad era, sin duda, el blog de Rojo Gallito, que fue un proyecto que fundó mi hoy esposa durante esa época, que era para escribir y narrar lo que estaba pasando en los eventos huelgarios desde el punto de vista de los estudiantes, y Radio Huelga, del que ya hablamos aquí, que fue una emisora radial que se hizo dentro de la UPI, Ricardo Olivero y demás compañeros. Y yo creo que de ahí ya, desde 2010 por ahí, esto de usar los medios, las nuevas tecnologías para llevar una línea política como que calondo. Bueno, ¿de qué vamos a empezar a hablar ahora? Bueno, entramos al nitty-gritty. Bueno, vamos a hablar de distintos temas. Este programa va a ser un poco distinto a los demás, en el sentido de que no va a consistir en una entrevista como los previos. Y queríamos discutir por lo menos 3 de los temas más calientes de esta semana. Y vamos a empezar con la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa. Andrés nos va a dar una clasecita de qué es una sesión extraordinaria. Bueno, lo más básico, por disposición constitucional, en el año natural tiene que haber 2 sesiones ordinarias, eso en la Asamblea Legislativa. Eso significa que sus legisladores, esos que todo el mundo detesta por ahí, en ocasiones muy injustamente, en otras pues con mucha justicia, trabajan durante 2 periodos, y en el in-between pues hay unos recesos, ¿verdad?
salvo que se convoque pues una asamblea extraordinaria, y eso se hace, ¿verdad? El ejecutivo, en nuestro caso el gobernador, pues la convoca, y la asamblea hace lo propio, y pues se convoca una asamblea extraordinaria para discutir aquellos asuntos que el gobernador de Puerto Rico haya incluido en esa convocatoria. En teoría, la asamblea no puede discutir, aprobar o atender otros asuntos que no se hayan incluido en esa convocatoria, salvo unos asuntos internos. De las cámaras. Claro, que las cámaras pues siempre retienen ese poder, y hay unas resoluciones y unas cosas que se pueden atender, pero proyectos de ley, cosas de gran envergadura, se tienen que circunscribir a las que se incluyeron en la convocatoria del gobernador. Eso es básicamente. En esta extraordinaria, si no me equivoco, son 5 medidas las que bajaron, ¿no? En la convocatoria del gobernador. Sí. Pero queremos no sé, darle énfasis a algunas, las que nos pensamos que son quizás las más importantes. Pues en esta ocasión, una de las medidas, digamos, más llamativas, o quizá no la de más sustancia, pero la que más prensa va a acaparar, y siendo esto un podcast de Radio Independencia, vamos a hablar de ese asunto, es el proyecto de administración que en la convocatoria dice A45, que es para crear básicamente el comité wannabe conforme al plan Tennessee y los resultados del plebiscito, y ¿verdad? En el que el gobierno pues va básicamente ya a nominar a ciertas personas para actuar como nuestros representantes ante el Congreso, y senadores, como si fuéramos un estado, pues con el fin de empujar la estadía. Nos presentan el roster. Nos presentan el roster. Bueno, ¿qué creen de eso? Bueno, a mí honestamente me parece que esto es más una movida político partidista y electorera que otra cosa. O sea, nada es imposible, ¿verdad? Yo no soy de las personas que pienso que la estadidad nunca podría llegar bajo ninguna circunstancia, pero algunas cosas en algunos contextos determinados sí son imposibles. Y estamos en un momento donde en los Estados Unidos hay un presidente que llegó al poder básicamente mercadeando una guerra cultural contra los hispanos, los latinos, los puertorriqueños, y yo no creo que haya nadie, ni siquiera dentro de las filas del estadismo puertorriqueño, que crea que el plan Tennessee y que este roster de personas van a lograr ¿verdad? Acercar la estadidad con este esfuerzo. Yo creo que es más una movida para cumplir con la promesa de campaña que habían hecho y para mantener entretenida a su fila y a su base. Y para la gente y me incluyo, que no entienden bien qué rayo es el plan Tennessee, se supone que estas personas que van a nombrar en la sesión extraordinaria, y ustedes me corrigen, yo no sé, o me explican bien, se mueven a Washington, ¿cómo es la cosa? Y van al Congreso a cabildear, sí, a favor de la estadidad. Junto con otros cabilderos, pues el plan Tennessee se llama plan Tennessee porque es el mecanismo que utilizó el hoy estado Tennessee. Yo creo que otros estados también lo han utilizado, pues para empujar la estadidad cuando eran territorios. Y pues básicamente consiste, como dijimos, en tú sacar tus numeritos y enviar los que serían tus representantes y decir, pues ya yo soy estado y hacer todas esas cosas. Yo creo que, como dice Alejo, ciertamente yo creo que ahora la estadidad es imposible. Si las circunstancias cambian y de aquí a 50, 100 años o lo que sea, Estados Unidos ha cambiado las circunstancias, pues mira, eso yo no lo puedo afirmar, pero definitivamente ahora no hay ninguna posibilidad de que la estadidad llegue a Puerto Rico, aunque lo quiera el 100% de los puertorriqueños. Y obviamente, ante esa realidad, pues yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que entonces no es una alternativa quedarnos como estamos, que es estar sometidos al poder territorial, al poder del Congreso, al poder plenario del Congreso, y que hagan con nosotros lo que nos dé la gana. ¿Cómo se escogieron estas personas que van a ir allá como representantes del movimiento estadista? No sé. Esa es buena pregunta. Porque está un poco raro. Bueno, pero ¿y cómo va? Vamos a ver. Los miembros de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico en calidad de representantes son Honorable Pedro Rosselló González. Ese lo veíamos venir, quizás. Honorable Luis G. Fortuño Burset. General Félix Antonio. Está bien, okay. Charlie Rodríguez. Honorable Charlie Rodríguez.
que duele. Y el que duele, El gran Iván Rodríguez. el Poch. ¿Qué creemos del...? Vamos a hablar del Poch, esa duele. Bueno, sí, duele, definitivamente duele. Yo tengo mis reservas en tirarle muy duro porque yo soy de las personas que pienso que la política y el deporte sí mezclan. Y por ejemplo, cuando estábamos con el Team Rubio, cada vez que el dirigente decía algo sobre la independencia, yo lo celebraba y se me hinchaba el pecho y decía que tenía que usar la plataforma para empujar las cosas importantes que creía. Así que ahora cuando el Poch viene a asumir posturas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pues no le voy a tirar muy duro, pero definitivamente de que duele, duele. Ay, pero el hecho, pero vamos con el hecho de que uno tenga derecho a creer lo que le dé la gana y a decirlo, no implica que no puede tener consecuencias. Y ahora, pues si se va a tirar al ruedo político, pues que aguante presión. Y ahora hay que boicotear al Poch. No, estoy de acuerdo. Pero celebramos su inclusión en el Salón de la Fama. Es un monstruo. Sigue siendo... Era una bestia. Eso no borra nada de lo que hizo en el deporte, vamos a ponerlo así. Aunque siempre estuvo ñangotado. Podemos decir algo. Ya mismo viene una caricatura por ahí. Pero ya salió algo por ahí. Meme ahí. Entonces, como miembros de la comisión... ¿verdad? Que tú ahora tienes un part-time de... Sí, tengo de hobby hacer caricatura, se me olvida a veces. Bueno. Ahora, como miembros de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico en calidad de senadores, Zoraida Fonallega, representante del pueblo de Puerto Rico, y el honorable Carlos Romero Barceló. Imagínate. Según la exposición de motivos de la medida, la comisión está integrada por figuras intachables y muy respetadas por el Congreso. ¿Qué ustedes creen de eso? La pregunta es, ¿este roster All-Star conseguirá, aunque sea una reacción de alguna entidad, el comité ese de energía de alguien, una respuesta? Ojalá, mi predicción es que no va a conseguir absolutamente nada, ni siquiera una respuesta, pero ojalá consiguieran una respuesta. Y la pregunta es, si la respuesta fuera que no, ellos que dicen que creen en la descolonización, y una vez la respuesta sea que no, entonces, vamos a ver entonces si van a apoyar la independencia. Sí, bueno, yo también siempre he pensado que hacer algo es mejor que no hacer absolutamente nada. Y para no hacer nada están los populares. Cada vez que llegan al gobierno no hacen absolutamente nada y nada pasa con el estatus y olvídate, para ellos no es un problema. Yo obviamente no creo en la estadidad, pero como tú dices, la pregunta es, si ellos empujan y esa puerta se cierra, ¿qué van a hacer? Si de verdad tú crees en la descolonización, tú entonces no puedes decir que por una aspiración de en algún momento, claro, pues entonces que tú estás dispuesto a que hagan contigo lo que les dé la gana, que eso es lo que tenemos. Así que esa yo creo que es la pregunta. Yo creo que la respuesta es que no va a pasar nada, porque nos llevan años diciéndonos que no, esto no es nada nuevo, que nos digan de no nuevamente, yo no creo que a ellos les moleste mucho, seguirán. Sí, pero en realidad ellos también, siempre hay mucha pichadera de parte del gobierno federal, claro. O sea que sería, ¿verdad? Trump que dice lo que piensa, sí. Y estos republicanos, pues si fuese ese el caso, que están diciendo que la estadidad no, y si vienen a decir algo, ¿verdad? De que Puerto Rico no cabe en la Unión Americana o algo por el estilo, así, dentro de su mentalidad bien conservadora, pues la pregunta para el gobierno es ¿qué van a hacer? Y yo sé lo que van a hacer, absolutamente nada, van a ser tan colonizados como el Partido Popular. Pero esperamos que esa respuesta y ese no del presidente del Congreso venga. Esperamos que venga lo antes posible. Que nos callen la boca el gobierno actual y dejarlo controlar. Bueno, pues pasando a otro tema que se va a discutir en la sesión extraordinaria, yo creo que uno de los proyectos más importantes es uno que va básicamente a reformular o a trastocar lo que es el sistema de retiro de empleados públicos como lo conocemos en Puerto Rico. Es un proyecto que va a trastocar. En Puerto Rico hay, diría yo, como tres... el sistema de retiro está dividido quizás en 3 renglones grandes o 4, con el de la YUPI, que es aparte, que son el sistema de maestros, el de empleados del Ejecutivo y el sistema de la judicatura. Y básicamente lo que cabe preguntarse es cómo es posible que se haya dañado tanto, que hayan descabronado de esta manera unos sistemas de retiro, a tal punto que ahora es una cosa muy complicada que podemos tocar más adelante, pero a tal punto de que no va a haber ni aportaciones patronales en estos sistemas. Sí, obviamente
yo entiendo que este proyecto se presentó hace poco, ¿verdad? Es que está en la legislatura. El proyecto no o sea, el proyecto de retiro, como tal, no hay un proyecto Este proyecto no se había presentado y se presentó entre lunes y martes. O sea que este proyecto ni siquiera... Y tiene que considerarse, y se va a considerar en lo que dura la Asamblea Legislativa, que es... La sesión extraordinaria. Eso quiere decir que este proyecto no va a contemplar la celebración de vistas públicas. No va a haber discusión sobre un proyecto tan importante como el retiro de los maestros, una discusión pública pues que va a pasar a la ligera sin mayor discusión. Sí, porque un detalle particular de esta sesión extraordinaria es que cuando se convoca, creo que salvo uno y cuidado, los proyectos no estaban sometidos. O sea que cuando se hace la convocatoria, en realidad ni siquiera teníamos la oportunidad de leer los proyectos. No se habían radicado, no se habían presentado, así que un poco era la pequeña relación concisa que hizo el gobernador en la convocatoria, pero no sabemos qué dicen los proyectos. Se presentaron entre lunes y martes, se presentaron algunos proyectos. Un detalle también curioso de esta sesión extraordinaria es que aunque la sesión extraordinaria se mantiene abierta, digamos, por 20 días, o sea que en teoría está abierta creo que hasta el 19 de agosto, por ahí, digamos, el gobierno decidió que esto se iba a atender supuestamente entre lunes y jueves. No sabemos exactamente por qué. Pero, bueno, hay una reunión de la Junta el viernes. Claro, que quizás eso tenga algo que ver, no sé. Y obviamente esto es un tema bastante complicado y técnico y se acaba de presentar el proyecto. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, como estoy seguro que muchos de los legisladores mismos tampoco han tenido la oportunidad de leerlo. Y yo creo solamente mayoría, seguramente lo tienen. Mayoría y cuidado. Y yo creo que ese es el comentario principal que yo puedo aportar a esta discusión, es precisamente tratar un tema tan importante como este de esa forma, mediante sesión extraordinaria. ¿Cuál era la necesidad real ¿verdad? Y la urgencia de tratar este tema mediante la sesión extraordinaria, que no sea de una forma tratar de evitar que se dé un proceso serio de discusión, que las personas y los grupos que más afectados se van a ver tengan oportunidad de participar y de que se organice quizás una oposición que ellos están anticipando a este proyecto? Así que están, en mi opinión, utilizando el mecanismo de la sesión extraordinaria y estos truquitos, ¿verdad?, legislativos como un escudo político para que no haya una oposición a esta medida que evidentemente no va a ser popular. No, bueno, y hay que ver un poco la reacción de la gente. Hubo manifestaciones en el Capitolio de algunas uniones. Sé que la Federación de Maestros hizo unas expresiones, también la asociación, un poco, y alguna parte del liderato sindical, diciendo un poco que ya habían llegado a ciertos entendidos con el gobierno y casi diciendo que, ¿verdad?, que el cantazo no iba a ser tan malo, pero hay otros empleados públicos y hay otros, ¿verdad?, hay todos unos sectores que se van a ver perjudicados con una medida como esta, así que... Y hay que seguir bien de cerca esto, porque yo creo que ese sector de los empleados que están prontos a edad de retiro es uno de los que más fuerte va a coger el cantazo de esta crisis, y es verdaderamente una tragedia, porque son personas que le han dedicado toda una vida de trabajo y que muchos ya no van a estar en condiciones ni de reinventarse, ni de conseguir nuevos empleos, etcétera, y se pueden ver en una situación bien precaria. Así que independientemente de los méritos específicos y la cuestión técnica de este proyecto, hay que darle mucha importancia a este tema y escudriñarlo, porque ese sector merece la protección de la sociedad. Importante decir también que todo este proyecto y el asunto de tocar el sistema de retiro es cónsulo con lo que vemos desde el principio del cuatrenio, de la petición de la Junta, de esas cartitas de la Junta, de meterle mano a las pensiones de los retirados, que yo creo que es una de las cosas más descabelladas que están pasando y que la Junta ha propuesto. En un inicio pedían un corte así total, across the board, de como un 10%, algo por el estilo. Y el gobierno se quejó, y en esta pelea de embuste dijeron que no, y entonces se propusieron otros recortes, pero aquí, esto un poco, pienso yo, es la nueva implantación de ese mandato abstracto, abstracto y concreto, de meterle mano a las pensiones de la gente que se retiró y que trabajó pues toda su vida, 30 años, lo que fuere, pues para ganarse su chavo y para poder vivir un retiro digno. Así que esto es, mandado a pedir, y la puesta en vigor, tanto que dicen que pelean, pero esto es, pienso yo, otra puesta en vigor antes de la reunión del viernes,
¿verdad? Que Para no seguir ajustando de donde puedan. Sí, o sea, la idea es cortar lo más que se pueda y siempre se corta por lo más finito, como son los empleados. Sí, entonces, ya que estamos hablando de la Junta, pues ese es el segundo gran tema que queríamos tocar. Y es que todavía en el podcast lo hemos mencionado, pero no hemos hablado en detalle de la Junta de Control Fiscal. Y aunque, ¿verdad? Yo creo que este podcast por ahora lo escuchan abrumadoramente, si no exclusivamente puertorriqueños. Tenemos gente internacional, conozco gente de Cataluña y además gente de Estados Unidos que lo escucha, así que pues quería un poco dar una introducción bien básica, ¿verdad? De la Junta, sin aburrir. Básicamente se aprobó una ley federal en la que no, ¿verdad? En cuya creación no participaron directamente, no participó ningún puertorriqueño, porque ni el que estaba ahí como comisionado residente votó en la medida. Esto lo votó un Congreso norteamericano y aprobado por un presidente norteamericano con algún apoyo, alguna resistencia, pero nadie quería que viniera una junta de esta manera tan burla. Y básicamente una junta, literalmente, compuesta por 7 personas que nadie en Puerto Rico eligió, básicamente dictamina todo lo que sucede en Puerto Rico, en particular los asuntos fiscales, económicos, y básicamente está por encima de toda lo que sea la Constitución de Puerto Rico. Eso todos lo sabemos. Pues, mediante expresiones públicas y sugerencias al Congreso, dejó ver algunas de las sugerencias que tiene para Puerto Rico. Una de ellas es quitar, que se laceren y que se quiten los programas de beneficencia social a los boricuas. ¿Qué ustedes creen de eso? Bueno, yo leí hoy algo así como que la Junta de Control Fiscal dijo que ellos no habían pedido eso precisamente, pero nada, a mí no me sorprende que estén cortando beneficios de asistencia social. La Junta dice que lo que ellos sugirieron fue que se permitieran unas dispensas particulares en programas que le provean flexibilidad al gobierno. Nada, yo no sé lo que dijo la Junta, pero al final ellos dicen que ellos no quieren tocar lo de la asistencia social. Yo leí un artículo así similar que iba en esa misma línea que salió en el Miami Herald, pero ya no sé cuánta credibilidad tiene esa fuente. Pero por lo que he escuchado, incluyendo esa afirmación que tú acabas de decir que sacó la Junta por el comunicado, sí entiendo que tienen la intención o que la recomendación es tocar los programas de beneficencia como el Plan 8, el PAN. Lo que pasa es que quieren reformularlo a un programa de créditos, incentivos contributivos a la gente que empieza a generar ingresos. Por eso, si es tocarlo, entonces hacen unas contadas de excepciones a niños retirados y discapacitados. Obviamente, estos son unos programas que impactan en Puerto Rico a una inmensa parte de nuestra población. Y la mayoría de esas personas son madres, jefas de familia, solas. Yo personalmente creo que se debe, sí, comenzar una transición a no depender de los fondos federales y de esas ayudas federales. Ahora, incluyendo un escenario de independencia, yo creo en que como gobierno y como sociedad debe haber una red social de apoyo para, ¿verdad?, las personas cuando más lo necesiten. Así que yo sé que mucha gente ha señalado la contradicción, pero eliminar estas ayudas de golpe y porrazo sin un plan de transición para un programa de beneficencia local o para alguna forma de darle apoyo a estas familias es simplemente condenarlas a la miseria de repente, sobre todo cuando esa misma Junta de Control Fiscal está proponiendo condiciones de trabajo precarias, ¿verdad? Recortes de jornadas laborales, ¿dónde van esas personas a conseguir trabajo? Claro, eso es lo que te iba a decir, que ellos utilizan la excusa de que esto es con el fin de incentivar el trabajo y aumentar la participación laboral, pero incentivar qué trabajo, si trabajo es lo que no hay, por eso la gente se está yendo del país. Pero el chiste también es que los anexionistas que se pasan hablando de la igualdad, ¿qué igualdad? Mira cómo te está tratando, es una entidad federal, ¿verdad?, impuesta en Puerto Rico, y mira lo que están diciendo.
para un anexionista te dirá, mira, pero es que nosotros ahora incluso recibimos menos fondos que los estados y por eso nos discriminan porque somos una colonia. Pues mira lo que te están diciendo, las entidades del gobierno federal te están diciendo, mira, ustedes son unos vagos, no quieren trabajar y les vamos a cortar los fondos, ¿verdad?, que ustedes tienen, así que pónganse a trabajar. ¿Y qué aspiraciones uno puede tener de que te incorporen como un Estado de la Unión si esa es la mentalidad y ese es el trato que se está sugiriendo que tenga el Congreso con Puerto Rico? Y no solamente eso, Andrés, sino que viéndolo así también desde una perspectiva macro, independientemente de lo que tú pienses sobre la propuesta en sus méritos, no hay duda de que afecta a... Escuché una cifra de 600,000 y pico de familias, o sea que personas son mucho más, casi una tercera parte de la gente que vive en Puerto Rico. Una medida que afecta a tanta gente y que la Junta la pueda proponer así porque sí, y la propone directamente al Congreso de los Estados Unidos sin haber pasado por ningún proceso de convencimiento, ni de tratar de recabar el apoyo, ni de explicación al resto del pueblo. Ellos simplemente mediante cartita, que de casualidad también se le enviaron a la prensa, radican su informe mientras ante el Congreso. se reúnen en el Conquistador y le pagan a su directora ejecutiva un billetal obsceno, o sea, de verdad que es un chiste. Eso es lo increíble, eso es lo fuerte de esta situación. Y otro punto importante es que cuando estabas introduciendo el tema, dijiste, ¿verdad? Mencionaste la cuestión de que había cierto apoyo y cierta oposición, pero que nadie quería que viniera una junta como tal. Digo, hay que hacer la salvedad. Ninguno de los políticos electos tenía la fuerza de cara como para decir bienvenida a la junta y qué bueno y es perfecta y asumían posiciones. Pero yo tengo la mala costumbre de leer los comentarios en las redes sociales y debajo de los artículos de los periódicos y a veces son desesperantes. Claro, sí. Y si tú leías los comentarios, la visión de mucha gente, no se puede cuantificar, no es un método científico y yo no sé si eran mayoría o minoría, pero mucha gente bienvenida a la Junta con brazos abiertos porque bajo la premisa de que venían a meterle mano a los políticos, a los corruptos. Y había gente de la inteligencia, gente como el economista Elías Gutiérrez y demás, que Gustavo Vélez, que decían, si era Gustavo Vélez el que llevaba la boca. Entonces, pues que sí, y el hecho de que los puertorriqueños no tuvieran nada que ver, ellos no les molestaba, claro, en lo más mínimo. Pero la cuestión es que esa visión, yo creo que pronto, porque esto no es el primer cantazo que viene, pronto esa gente que decían que vienen a amarrarle el cinturón a los legisladores y a los corruptos, se van a dar cuenta de que lo que siempre se dijo, que esa gente lo que venían era a exprimir al pueblo y a cobrar. El independentismo lo dijo todo el tiempo. Entonces, pero nada, no se puede decir te lo dije porque uno no puede estar en el I told you so. Pero María Luz les decía a la Junta ni un vaso de agua, mientras algunos decían Alexandra Lúgaro que ella colaboraría y otros que buscarían por aquí y por allá, y que esto como tratando de despolitizar algo que es absurdamente político. Manolo Sidre decía que lo que pasa es que tenía que haber alguien que supiera decirle a la Junta lo que tenía que hacer y convencerlos. Tú sabes, una visión tan simplista de cómo es que... Y aquí se mezclan dos puntos bien brutales, porque está el colonialismo puro y duro y también un ataque a los más pobres de Puerto Rico, porque está bien marcado. Y el chiste es que yo sí, igual que los anexionistas, pues claro que a mí me molesta el trato discriminatorio. Mi problema es que los federales manden aquí, pero obviamente mientras manden, pues ¿verdad? Está duro que para colmo digan, bueno, pues a esto, aunque yo tengo autoridad para mandarlos, trátalos peor, y eso está duro. Y que es una propuesta puramente ideológica, de ideología económica y de filosofía económica, porque no son fondos que vienen de Puerto Rico, o sea que no se puede decir que es que no hay dinero para costearlos, son fondos que ya están asignados, simplemente ellos entienden que no es beneficioso que sea. Otras cosas que vimos esta semana, por ejemplo, fue que se certificó el presupuesto del UPR y le dieron tremendo tutazo. Sí, sobre lo de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que la reflexión que hay que hacer en parte es cómo va la lucha de puertones abiertos que reclamaban tanta gente, los profesores de blanco, los grupos aquellos de estudiantes que se oponían a la huelga, pero decían estar en contra y de que con los puertones abiertos se podía luchar mucho mejor contra estas medidas. Pues yo no he escuchado nada todavía de esos grupos, absolutamente silencio sobre esto. Y eso
es importante señalarlo porque muchas veces se utilizan esos eslóganes o se hace pasar como que están a favor de las luchas y no de los métodos, cuando en realidad no es cierto, y una vez se abren los portones se esconden en sus salones de clase, se esconden y no hay ninguna lucha de portones abiertos. Ok, vamos a pasar entonces a quizás el otro tema grande que está esta semana, que es la primaria de Guaynabo. No la primaria, la elección especial en Guaynabo. Que aquí pues no somos PNP, así que es un poco extraño hablar de ese asunto. ¿Ni de Guaynabo o sí? Sí, por eso, aparte de traer a Alejo para este episodio. No, yo digo, vamos a ver. Aparte de traer este episodio, Alejandro Raíces. No, yo soy sanjuanero y soy sanjuanero desde como de los 8 o 9 años, pero yo estudié en el colegio de Dianet, que es en Guaynabo, y la primera casa, ¿verdad? Donde nací, mi primera casa donde yo me crié, pues sí era en Guaynabo. Mi abuela vivía en Guaynabo, así que hay alguito por ahí, aunque soy un sanjuanero como desde los... Pero Alejo sí. Bueno, Alejo si vamos a poner técnico, pues yo soy de Bayamón, porque yo viví ahí en la frontera. Yo también. Dos vaqueros en el panel. No, pero Alejo es el experto en Guaynabo, así que nada. Ahora tenemos esta... Primarias. ¿Cuándo son las primarias de Guaynabo? ¿El sábado? Bueno, la elección, porque ya... La elección especial. El sábado, el 5 de agosto, entre el senador Carmelo Ríos, Cash Mello, y Ángel Pérez, ex representante, ¿no? Sí. Cogió una pelita con Héctor O'Neill. Ángel Pérez corrió en contra, tuvo unas primarias por el escaño de la Cámara de Representantes del Distrito 6, creo que es. Y ganó Tony Soto. Con Tony Soto, que estaba vaqueado o apadrinado por Héctor O'Neill. Lo que pasa es que esa primaria fue bien acalorada y Héctor O'Neill obviamente hacía campaña en favor de Tony Soto y hubo acusaciones de fraude, de perjurio, de robo de elecciones, de parte y parte, que fue una elección bien llamativa y se acusaron de cosas serias, y de ahí es que viene la riña con Héctor O'Neill, pero las primarias fueron para la Cámara y perdió Ángel Pérez y ganó Tony Soto. Pues en primera instancia se hablaba de que Tony Soto iba a correr para la alcaldía ahora, pero entre otras cosas Johnny Méndez dijo que aunque él lo apoyaba, que él tenía que servir bien a la Cámara de Representantes y que estaba haciendo un gran trabajo, y se retira. Se quedan Carmelo Ríos y Ángel Pérez. Entonces, esta elección está bien marcada por un elemento de, digamos, lucha contra el machismo, por el contexto en que se da. Sabías a decir macharranería. Está marcado por una macharranería extrema. Como sabemos, un poco de background, Héctor O'Neill era uno de los caciques en Puerto Rico, uno de los alcaldes más poderosos, quizás con el de Bayamón, Luis Rivera Hijo, que otro gran, bueno, como era Churumba antes, Cagua, Wilito es nuevo, pero sí, o sea, Héctor O'Neill era un cacique, y a raíz de una, ¿verdad? De una presión pública que hubo brutal ante unas acusaciones y un caso de hostigamiento sexual o hasta de agresión sexual, sí, agresión, y toda la presión pública que hubo de grupos feministas y de la sociedad en general para que saliera, y logramos sacar a Héctor O'Neill. Pero la contienda ahora es entre Ángel Pérez y Carmelo Ríos, que se le han imputado muchas actuaciones bien macharranas anteriormente. Los otros días sí estaba visitando a la vieja mía que vive en Guaynabo y me encontré con un cartel bien grande de Ángel Pérez. ¿Con unos niños? No, era la cara de Ángel Pérez y decía el cambio verdadero y más nada. Y yo me preguntaba, pero ¿qué cambio es eso? O sea, ¿qué es lo que nos estamos jugando o se está jugando el pueblo de Guaynabo en esas primarias, Andrés? ¿Tú crees que hay un verdadero cambio en cualquiera de las alternativas que salgan? Bueno, ninguno, pero el chiste con el PNP, lo que me suele pasar mucho a mí es que mientras más los conozco, más le voy al otro. O sea, en ese sentido conozco mucho más a Carmelo Ríos y recuerdo clarito aquellas expresiones que hizo en el 2012, 2013, algo así, que básicamente que no podíamos volver atrás y que las mujeres no tenían espacio en la legislatura. Sí. Entonces, no solo es sacar a un macharrán Héctor O'Neill para meter a un macharrán, o sea, un tipo que a todas luces es un becerro, porque
no solo cuán retrógrado tú tienes que ser para pensar eso, ya lo mano, pero cuán bruto para decirlo de una manera tan abierta, tan franca y tan, ¿verdad? De manera tan ignorante y peligrosa. De manera que, mano, yo no sé qué es lo mejor para el país o qué es lo menos malo para el país entre estas dos alternativas. Sé que muchos grupos feministas pues se han unido y han, de manera sutil, digamos, apoyado a Ángel Pérez o más bien repudiado a Carmelo Ríos. Aunque igual a Ángel Pérez le sacaron como unos trapitos sucios hace poco de unos casos de hostigamiento sexual. Le sacaron unos trapos. No tenemos los detalles, pero pues, no lo dudamos tampoco. Sí, pero ahí está el juego, en verdad que uno no sabe si es juego sucio House of También, Cards. A estas alturas, Sí. ¿Sabes? Justo antes, no a lo mejor, digo, se investiguen, pero la cosa es que, pues, y entonces unos apoyan a uno. Creo que sacaron una fotito de la primera dama. No, pues Pedro Rosselló apoyó a Ángel Pérez. Pedro, Ricky. Sí, Pedro. Pedro. El Sí, papá. y entonces la primera dama creo que salió comiendo, almorzando, algo así con la esposa de Ángel Pérez, y entendía que no eso. Fortuño está con Carmelo Ríos. Pero volvemos a lo que te estoy diciendo, qué es lo que está en juego aquí realmente, si hay alguna diferencia entre ambos. Sí, Yo no. igualmente no lo conozco, pero tanto el que se vislumbraba que podía tirarse, que terminó no tirándose Tony Soto, como Cashmelo, como Ángel Pérez en uno u otro momento estuvieron bajo el ala del todopoderoso Héctor O'Neill. O sea, Ángel Pérez tuvo trabajo con el municipio de Guaynabo y tuvo contratos y ¿verdad? Conexiones y acceso en algún momento a esa fuente de poder que era el municipio de Guaynabo bajo Héctor O'Neill. Cashmelo Ríos obviamente ahora está corriendo como el sucesor de la obra de Héctor O'Neill, que yo creo que fue una movida que quizás no le va a salir muy bien, pero o sea, aquí, y esto es una elección, hay que recordar que esto es una elección especial que es solamente entre candidatos que se postulen bajo el partido PNP y con votantes electores que estén afiliados Que hayan votado en las pasadas elecciones y que vivan en Guaynabo. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que eso es un tema que se puede debatir. Ahora mismo un poco ya está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que ese escaño le pertenece al partido, y en muchas circunstancias es así. Hay una vacante en la legislatura, hicieron PNP, pues la llena el PNP por los mecanismos básicamente que a ellos les dé la gana. Si es un popular, pues igual. En Puerto Rico, mira, los partidos son instituciones, el tribunal ha dicho que son instituciones cuasi públicas, ¿verdad? Porque ciertamente hay un interés público, pero después de todo, en su gran mayoría se reconoce que son asociaciones voluntarias. Tú no estás obligado a pertenecer a ellas, ni, ¿verdad? Y por tanto, esas organizaciones pueden establecer unos mecanismos para excluir y adelantar las cosas que ellos les dé la gana. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que debería ser así? O en este caso, por ejemplo, ¿deberían poder votar todos los guaynabeños? ¿O deberían poder votar gente que no está afiliada al Partido Nuevo Progresista? Desde mi punto de vista deberían poder votar todos los guaynabeños, porque se va a escoger al alcalde de todos los guaynabeños, y cuando tú vas a la elección general, a ti no te, o sea, tú puedes votar, aunque tú tengas afiliación con un partido, tú puedes votar por el alcalde, y estoy seguro que en Guaynabo habían populares que votaban por O'Neill. O sea que si yo te puedo elegir, entonces ¿por qué no puedo elegir a tu sucesor? Para mí no le veo ningún sentido al hecho de que los electores no puedan votar todo el pueblo de Guaynabo para escoger a su alcalde, a su representante. Otro sentido que no sea tener un poco un control de las personas que van a votar. Sí, también, y ese requisito de que incluso, digamos, internamente, si fuera una cosa intra-PNP, aún así el requisito de que hayas tenido que votar quizás en la última elección y demás, pues, mano, eso es posible que se pueda cuestionar en los tribunales si a alguien le importa lo suficiente, o sea, porque el elector tiene unos derechos y unas cosas, y si a mí no me dio la gana de votar en la anterior, o yo no estaba en Puerto Rico, tuve un percance, una emergencia, pues, ¿a cuenta que tú me vas a limitar a mí la capacidad de O no elegir? tenían la edad para votar, no sé. Bueno, eso me imagino, no sé, el detalle no lo conozco, no sé si se está exceptuada, pero sí, el punto es que
¿verdad? Que es una pregunta, no sé, bueno, a lo mejor hay otras personas que pueden, en otros contextos, que digan, mira, pues está bien, pero esa persona corrió dentro de una plataforma de un partido y hay, de la misma manera hay un montón de gente que votó por ellos más por apoyar a ese partido y a las ideas que representa el candidato, o sea que, ¿verdad? Hay dos líneas ahí que yo creo que está por verse, pero si nadie se queja, nadie le impugna, no va a los Eso es lo tribunales. que pasa, que si los dos candidatos están a favor de las reglas de juego, Sí. tendría que ser un elector y entonces entra un issue de la legitimación activa, etcétera. Así que eso sería complicado, pero yo no creo que de esto vaya a surgir una impugnación. Y nos atrevemos a tirar una predicción. Adriana, ¿quién gana? Ni idea, y en realidad no sé si me da un poco igual, no sé si quizás me da un poco igual que gane cualquiera de los dos. Sí, a mí también. Yo me atrevo a tirar una predicción, no basada en ninguna información fidedigna, pero no, fíjate. ¿No? Y te digo por qué. ¿Por qué Pedro Rosselló lo apoya? No, porque cuando un tipo como Tony Soto, que tuvo la guerra que tuvo con Pérez, lo endosa, Es me porque dice tiene chance. que su olfato político le está diciendo que por allá es que va la cosa. Vamos a ver si yo como lo vinculo quizás más a lo mejor me equivoco, porque de nuevo no somos PNP, pero Seguro. lo veo como más poderoso dentro de las estructuras, no sé, vaqueados por el mismo mail, O'Neill, ¿sabes? No Claro. olvidemos que hay un montón de gente en Guaynabo, ¿verdad? Para mal, que a lo mejor se siente herido y que se siente que, ¿verdad? Que si este era el de mi gallo O'Neill, pues este es el que tengo que apoyar. Así que no sé. Y a eso es lo que está apostando Cashmelo, que la gente dice, bueno, pero ¿por qué se vende como el sucesor de Héctor O'Neill? Lo que pasa es que la estructura que tenía política Héctor O'Neill allí es bien poderosa, es lo mismo que tú dices, y él quiere dejarle saber a esa gente, no, si yo entro, ustedes están bien. O sea, Pues fuimos tímidos, pero vamos a ver. Y fun fact, que no sé si lo perjudica o lo beneficia, Carmen Yulín apoyó a Ángel Pérez. sí. No, yo no sé qué. Yo tengo otro fun fact. Carmelo Río era independentista. ¡Oh! Yo no sé si ustedes sabían eso. Sí, yo creo que para mí que él dijo que es que en el PIB no me dieron break, así Cuenta la leyenda. bien por el PIB, bien jugado. Cuenta la leyenda urbana que tocó las puertas del legendario García San Inocencio. Yo también toqué la puerta. Y no encontró, ¿verdad?, su lugar allí y después consiguió trabajo en el municipio de Guaynabo, lo que lo embarcó en un proceso de profunda reflexión sí. sobre el bienestar de Puerto Rico y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, y llegó a la conclusión de que la estadidad era la vía. Y hoy tenemos un senador de 3 términos, creo, así que García San Inocencio se colgó. Es que te diga, porque oye, tú tienes problemas con el partido, pues brother, ¿qué tiene que ver eso? A un partido nuevo, haz lo que sea. Pero sí, ahora entonces voy a ser anexionista, conservador y machorrán ya. Pues ahora me gustaría ir a una última sección que teníamos en mente Adrián y yo creo que desde que empezamos el show, pero no la habíamos podido tirar, que es una sección final de temas libres, de hablar de un poco, ¿verdad?, de lo que se nos ocurra, la parte de él y todo lo que se nos ocurra que repetimos a cada rato en el podcast, pues queremos hacer ahora. Y dime que vamos a hablar de Game of Thrones, por favor. pues hay que hablar de Game of Thrones, están al día. Sí, Vamos al día. Y el que siga Game of Thrones, que, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, pues sepan que aquí de seguro va a haber spoilers. Exacto, Sí, spoiler alert. si no les gusta, pero nada, y les tripe, ¿creen que los últimos 3 episodios? a mí me gusta. A mí me han gustado mucho. Yo creo que ha ido bien rápido la cosa. Y eso me gusta. Sí, yo creo que como que se dieron cuenta que tenían que atar un montón de cabos y normal. Se nos está ellos se nos está acabando el tiempo. Sí, en el último episodio hubo dos escenas que me gustaron, me llamaron la atención. La primera fue el encuentro entre Jon Snow y la Targaryen. Lo que todos estábamos esperando. Bien rápido. En el anterior era ya mata a Jon Snow y ahora salió ahí rápido. Esa escena estuvo interesante, y sobre todo las introducciones, que a Targaryen le dan una introducción de esta hizo este es el otro, y después este es Jon Snow. Jon Snow. Estuvo buena. Y la otra escena, ¿cuál fue? El encuentro de Bran con su hermana. Eso estuvo nítido.
Y ella está y lo raro del encuentro. Pero no pases ahí todavía, ¿eh? Que ahí y la madre de los dragones, ¿qué hay? Está como medio potrona, yo no sé. Sí, estamos al día. Como que, arrodíllate, Jon Snow. Está medio al día. Estuvo nítido. Yo creo que ahora, mucha gente me ha dicho que como que ya es hora de que maten un personaje de los grandes. La gente como que quiere... Sí, pero lo que pasa es que eso, por lo menos en mi opinión, eso era impresionante porque no nos lo esperábamos, pero si lo van a hacer ahora entonces a cada personaje que se vuelve importante le van a cortar la cabeza, pues ya se va a convertir en predecible también. Hablando de predicciones con Ángel Pérez y lo que va a pasar en Guaynabo, ¿quién es el próximo que le van a cortar la cabeza en Game of Thrones? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tú dices? Fíjate, está difícil. De los grandes no sé. Ahora creo que este tipo, ¿cómo se llama? El que era esclavo, el de los Unsullied, que está... Ajá. Este yo creo que se va justo ya mismo. Sí. Yo creo que se va, pero él no es un gran... El Grey Worm, ¿es que se llama él? Ajá. Yo creo que él se va justo ya mismo, pero él no es de los grandes. O al hermano Sí, porque de- ahora mostró sentimientos, está Y enchulado y ahora... Y le van a dar picota. al hermano de la Queen Ah, Jaime Lannister. se le pueden cortar la Ese yo he querido que lo maten Ese le desde el pueden Season cortar la 1, cabeza, mano. yo creo. Desde el Season 1, no lo soporto. Yo sé que la gente, él tuvo una transición, un cambio de vida como Carmelo Ríos, Sí. pero no me lo como tampoco. Sí, él está como Carmelo, ahora la gente lo quiere. No me lo como, hay que darle picota. Ya más pasó en Game of Thrones. Ya, yo creo que vamos a dejar ahí. Qué mierda. Pues estamos. Artificial Intelligence, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que ¿Tiene ¿La miedo? quieren tocar? Usted no sé. No, pues si a ustedes no les interesa como A mí me quieran. No. interesa, yo tengo mucha curiosidad. Que recientemente salió, ¿verdad? Varios medios internacionales cubrieron una noticia de que Facebook tenía un programa de inteligencia artificial que no es nada nuevo. Todas las compañías grandes de tecnología están experimentando con programas de inteligencia artificial, que es básicamente una máquina que tiene la capacidad de aprender sola. Y la noticia grande que cubrieron fue que tuvieron que parar el programa y apagar la computadora porque la habían programado para utilizar el idioma inglés. Y la computadora, como aprende sola, o el programa, No digas que sabía 20 idiomas. no es que sabía 20 idiomas, es que había, a base de, ¿verdad?, de eficiencia, había generado un idioma propio que era basado en cuestiones repetitivas, etcétera, pero que luego de ellos estudiarlo, aunque no lo entendían del todo, se dieron cuenta que la computadora sí se estaba comunicando y era que había dejado de hablar en inglés por una versión de un lenguaje. Nos jodimos Terminator de- o Planet of the Apes. Y eso para mí es súper interesante, porque yo creo que y creo que tenemos que estar pendientes a todas esas cosas, porque yo creo que el tema de la inteligencia artificial va a ser un tema, antes de lo que creemos, va a ser un tema que va a estar en el centro de todos los debates sociales en el mundo dentro de poco tiempo, tanto económico, como de derecho, cómo el derecho aborda inteligencia artificial que aprende sola y que es real, cómo la inteligencia artificial desplaza las oportunidades de trabajo de la gente, pero es más eficiente, la salud, ese tema, aunque ahora mismo no le estamos prestando tanta atención como población en general, hay un montón de intelectuales y gente inteligente que le están metiendo mucho casco a cómo la sociedad va a abordar unas preguntas bien difíciles y bien importantes que van a moldear los temas sociales más importantes en un futuro que creemos que está más lejos de lo que está, porque el desarrollo de la tecnología es exponencial y hay unas predicciones de gente que ha hecho predicciones bien certeras anteriormente de que en 20 años podemos estar creando con un nivel de tecnología que todavía ni nos imaginamos, así que estamos hablando de cosas que nosotros y nuestros hijos pueden ver. Yo te lo creo, mano, y es como todos, como siempre, ¿verdad? La medida en que va avanzando la tecnología, pues ciertamente se van automatizando y facilitando un sinnúmero de operaciones y un poco es mucho más fácil reemplazar a la gente en términos, ¿verdad? En términos de la producción económica. O sea que es fácil ver cómo no solo los trabajos de antes, sino cosas, pues, ¿verdad? Cosas que uno pensaba más diestras,
quizás hasta, ¿verdad? Quizás hasta el arte, quién sabe, cosas como pintar un cuadro o algo así, además de cosas como el derecho o los médicos y demás, pues un poco, ¿verdad? Como la tecnología pueda reemplazar a las personas que, ¿verdad? Que creíamos ser indispensables en esas áreas. Y si eso es así, la pregunta es entonces, ¿cómo nos vamos a organizar económicamente de manera que cada cual pueda sobrevivir y que tenga una subsistencia cuando a lo mejor ya no va a ser necesario llenar unos empleos y ganarse en el capitalismo? Incluso se contemplan, ya hay propuestas, o sea, think tanks generando propuestas, por ejemplo, de una renta de subsistencia básica para todo el mundo. O sea, la gente no trabaja, pero se le provee un dinero básico para subsistir. O sea, es un cambio de paradigma una vez esta tecnología se asiente bien. Y va a pasar lo mismo. Los que tienen la torta van a encontrar eso y después van a decir que todos son unos vagos que no quieren trabajar. No solo eso, sino que hay también un montón de implicaciones desde el punto de vista moral. Piensa en las divisiones que crean los issues como el aborto y cosas como esas, o la homosexualidad y la controversial que es para algunos desde su punto de vista religioso. Pues imagínate la interacción del ser humano con estas máquinas que cada vez más replican lo que es un ser humano también. Y pues tienen capacidad de aprender, tienen capacidad de parecer que están generando sentimientos, tienen capacidad de relacionarse con otras personas, y cómo el derecho va a abordar eso, cuál oposición va a haber, la experimentación, la gente que se va a oponer a que se desarrolle eso, a pesar de los beneficios grandes que puede traer también. O sea, es un tema que va a ser bien controversial. Y bueno, y mientras dices eso, estoy leyendo un artículo del New York Times que dice que hoy, in breakthrough, scientists edit a dangerous mutations from genes in human embryos. O sea, que se está hablando de que ya podemos estar en, ¿verdad?, la cuestión moral de diablo. Ahora tú puedes bregar de tal forma con la genética de tus hijos que no solo vas a curar sus posibles enfermedades, sino que a lo mejor salen todos blanquitos y rubios, entonces todo el mundo... Y es que, mira, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo humano, yo no soy ni biólogo, ni neurocientífico, ni nada, pero el cuerpo humano funciona como una máquina natural, pero funciona como una máquina, y los mensajes que se llevan de el cerebro a tu cuerpo para que te muevas son cuestiones electrónicas, etcétera, electricidad, y eso, en algún momento la tecnología va a llegar al punto de que pueda reproducirlo. Ya se está hablando de que pueda reproducir partes del cuerpo, etcétera. Pues la tecnología lo pueda reproducir y una vez lo haga, ¿cómo clasificamos eso que funciona, aunque es hecho artificialmente, funciona o replica lo que estamos haciendo ahora? Y se puede cerrar con otra noticia, pero estabas hablando de cuestiones morales. Y por cosas de la vida pensé en Tata Charbonnier. ¿Vieron que sale una noticia de Tata que hay que reproducirse en Puerto Rico porque la población... La leí. ¿Leíste algo de eso? O sea, leí el titular, no leí la noticia. Y para los que no lo sepan, Tata, ¿verdad?, es la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonnier, una de las legisladoras o legisladores más conservadores que hay en Puerto Rico. Y no solo es de los más conservadores, sino que lleva una voz cantante en toda esta materia, y todo lo que tenga que ver con cosas de la familia, la sexualidad y demás, es la retranca de la retranca, el ultraconservadurismo puertorriqueño. Pero, mano, más allá de... Casi un llamado a la reproducción, Tata, yo no sé. Sí, no sé. Yo creo que a la gente de esta generación le gusta tratar y practicar, pero yo estoy feliz. Yo acabo de tener una nena, así que yo estoy obedeciendo el interés. Sí, estoy en línea, Tata. Pero nada, yo creo que terminamos, y para los que nos estén escuchando, cuando usted puso este podcast no sabía que íbamos a hablar de Game of Thrones, de inteligencia artificial y de todo, lo cual prueba que los abogados creemos que sabemos de absolutamente todo. Así que nada, gracias nuevamente a Alejo. Yo creo que esta es la primera de quizás varias comparecencias, así que te agradecemos por estar con nosotros. Experto en Guaynabo, que después todo el mundo, ahora nadie es de Guaynabo, nadie quiere ser... Yo soy de Guaynabo, nunca lo he negado. Dilo sin miedo. Tú eres el que dice que eres de San Juan. Yo estoy en San Juan como desde los 8 años, algo así, pero sí, la verdad es que también me desarrollé ahí. Así que nada, muchas gracias.
Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Radio Independencia. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Alejandro Suárez Vincenti por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcast para descargar nuestros episodios y escucharnos cuando quieran. Además, déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes. Recuerden, en iTunes, no en Facebook, para ayudarnos a llegar a más gente. Además, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.